quisiera invitarles a reflexionar sobre 3 puntos en los minutos que tengo. Hola, compañera. El primero, el concepto de salud mental y trauma. El segundo, la importancia de lo comunitario y la posibilidad del trabajo grupal. Y finalmente, compartirles el trabajo de La Caleta y su apuesta por colaborar a la salud mental y el desarrollo de las niñeces en sus territorios. Entonces, primero, ¿qué es la salud mental? La psicología y sus escuelas de pensamiento tienen diversas formas de comprender este concepto. Muchas veces, las que más utilizamos es la que tienen que ver con el estado interno de una persona consigo mismo, algo así como el bienestar que una persona siente con quién es. Sin embargo, les quiero compartir otra interesante lectura que hace el teólogo salvadoreño Ignacio Martín Baró. La salud mental no constituye fundamentalmente un estado psicológico interno, cuanto un reflejo de las relaciones sociales mediatizadas en un contexto histórico específico. Entonces, entran 2 nuevos actores al baile, lo social y lo histórico. Desarrollamos nuestra psiquis en un contexto determinado que genera posibilidades distintas. Limita unas, facilita otras. Nuestra sociedad actual, y con esto solo quiero dar un contexto y no profundizar, capitalista, patriarcal y neoliberal, genera posibilidades de acción y de creación que están profundamente enraizadas en valores como la competencia, el individualismo, la autoexplotación. El patriarcado, como estructura del orden social, ha impuesto el dominio como medio de instalación. El poder de dominación implica la imposición de una polaridad sobre otra, legitimada a través de fuerzas destructivas o amenazantes. Por tanto, a un determinado grupo social se le atribuye el poder de dominación, que incluso puede llegar a quitar una vida, sobre otro grupo existente en la sociedad, permitiendo relaciones comprendidas bajo los nombres de racismo, cuando nos referimos a razón de etnia, raza o pueblo, de clasismo en razón de clase, de machismo en razón de género, de adultismo en razón de edad, de antropocentrismo en razón de humanos sobre especies y planeta, entre otras. Una sociedad construida sobre estos pilares comprenderá como daños colaterales, en palabras de Bauman, a aquellas personas, poblaciones, comunidades que quedan en el camino, desprotegidos e incluso muertos en pos del desarrollo de la sociedad. Sociedad que, por cierto, es formada solo por dominadores. La profunda desigualdad, la falta de oportunidades y espacios sociales justos para la gran mayoría oprimida dentro de esa sociedad, con el consiguiente sentimiento de estar, pero no de pertenecer, de ser, pero no de ser reconocido. Una sociedad con estas características naturaliza el trauma. El dolor de algunos se entiende como la moneda de cambio para obtener los beneficios que ofrece. Y en este contexto tenemos hoy una verdadera pandemia de enfermedades mentales: la depresión, la ansiedad, las adicciones, los trastornos por déficit atencional, el suicidio, entre otras. Autores como Claudio Naranjo y Gabor Maté nos comparten que el trauma es una huella permanente en el interior de cada uno de nosotros y nosotras. Es un niño herido o una niña herida que te impide crecer. Existe una desconexión de lo que llamamos el yo, que nos impide lidiar con nuestras emociones, que constantemente reedita el dolor. Y con ello también hay daños en el desarrollo, pues el trauma puede generar daño neuronal en un cerebro en desarrollo, que limita las posibilidades de interactuar con el medio. Solo como dato, el cortisol, que es la hormona que se desata ante situaciones de estrés, si está permanentemente en acción, nos enferma. Es como una sobredosis hormonal, provocando, por ejemplo, la retención de grasa, sobre todo en la zona abdominal, que es uno de los principales síntomas a la hora de contraer diabetes. Para Mauricio Gaborit, otro teólogo salvadoreño, los elementos esenciales en la traumatización extrema serían los siguientes: un evento desestabilizador y estresante, la presencia de una sintomatología cuando se revive el evento, la presencia de trastornos psicosomáticos caracterizados por una evasión de los pensamientos y situaciones asociadas al trauma, síntomas asociados a la excitación fisiológica,
deficiencias cognitivas, problemas y dificultades en nuestras relaciones interpersonales. Algunos de los síntomas del trauma, cuando se presentan en forma permanente, son, los voy a leer despacio para que aprovechemos de autoevaluarnos: sobreexcitación, opresión, negación, hipervigilancia, imágenes invasivas o flashbacks, pesadillas, cambios de humor abruptos, berrinches, ira o llanto frecuente, ataques de pánico, ansiedad, fobia, depresión, sensación de que lo que viene en el futuro será inevitablemente horrible, vergüenza, falta de autoestima, incapacidad de amar, incapacidad de alimentarnos o incapacidad de relacionarnos. El trauma no refiere a un hecho concreto, también, pero no solamente, sino que hace referencia a situaciones extremas que nos acompañaron en el desarrollo de nuestra vida, que limitaron nuestras posibilidades de ser y hacer. Episodios de violencia, violencia intrafamiliar, castigos o formas de crianza, violencia del territorio, guerra. Muchas veces los profesionales de la salud visualizamos el trauma como una experiencia individual, y ese ha sido un problema al momento de trabajar con nuestras comunidades, que sufren estigma y violencia del Estado, como es el caso de la Legua en particular, pero de otras más de 200 comunidades en el país, incluyendo el Gualmapu, que han sido georreferenciadas en el panorama social como chivos expiatorios de esta sociedad enferma construida. Mientras, por su parte, los niños y las niñas, por su corta edad, a veces necesitan clarificación para poder identificar correctamente sus emociones, o con frecuencia, en situaciones de poca claridad o definición, emulan las emociones visibles y disponibles en su entorno social. Al tener pocos recursos para atender sus emociones y al estar los adultos en un estado donde ellos mismos necesitan ayuda para procesar y paliar los efectos negativos de emociones agudas, las niñas y los niños se encuentran más indefensos. Y con esto quisiera incluir el concepto de trauma generacional. No hay adultos disponibles para soportar, para sostener el malestar de la niña o del niño. Hay un bloqueo que corresponde al propio trauma en los adultos cuidadores que impide el tránsito por el dolor de forma saludable. Porque la experiencia del dolor vital es inevitable. Vivamos donde vivamos, tengamos la realidad que tengamos. Lo saludable es aprender a transitar situaciones complejas, no esquivarlas, por ejemplo, como ocurre en el caso de las adicciones. Si la experiencia traumática es social, ¿será que su cura también debería serlo? Nosotros creemos que sí, porque las pérdidas se hacen colectivas y no solo personales, porque las proyecciones y los sueños se hacen en colectividad. Es esa fuerza sanadora la que hay que recuperar. Recuperarse de un trauma significa liberar a ese niño interior que creció y quedó atrapado, herido. Significa recuperar nuestra autenticidad que quedó prisionera, la confianza en nosotros mismos, la validación de las capacidades, creando espacios para más sentir, más emociones, más posibilidades y, por supuesto, también con justicia. Y con ello quisiera relevar la tríada interdependiente de verdad, justicia y reparación. Sin la una, no vale la pena la otra. La libertad está en la conciencia y la conciencia trae responsabilidad, conmigo mismo y también con los otros. Es humanizarnos, visualizarnos como sujetos de derecho en dignidad que permite reconocer la propia valía y verla reflejada en el entorno social. Y en un contexto que no visualiza, que no lo hace posible, no queda más que la exigencia, la demanda, el grito y la lucha. Y eso no se hace nunca solos. Claudio Naranjo, psiquiatra chileno, concibió que todos somos terapeutas, por el solo hecho de ser humanos, por compartir esa experiencia vital. Para ello debemos cultivar la escucha, la presencia. ¿O acaso quién no se ha sentido más aliviado tras compartirle un dolor, un amigo? Y esa herramienta la tenemos por el hecho de ser. Esa posibilidad de sanación está en los territorios. Y una estrategia son los grupos. El grupo no es solo una experiencia interna, nos encuentra con otros y nos invita a ser otros. De ahí la importancia de favorecer lo comunitario, porque hacer sana, nos despierta en la porfía de no aceptar lo que hay,
menos es injusto para transformarlo. La porfía por no aceptar sin antes pensarlo por mí mismo es la formación de sujetos críticos. Son las propias comunidades las que mejor conocen sus problemas y pueden levantar sus estrategias de solución. Y en ello estamos todos invitados, incluyendo a las niñeces. La participación significa un proceso, la invitación a la problematización, al reconocimiento de las herramientas existentes. La formación para aquello que se hace necesario conocer y que hoy no existe. El levantamiento de lineamientos, la demanda y la acción autogestionada. Los niños, las niñas, las niñeces, que nacieron cuando el Estado decidió implantar su intervención policial en esta comunidad, hoy ya son adultos, otros no llegaron a serlo. La violencia se impuso con mayor notoriedad a paso gigantesco cada nuevo año de este ciclo interminable de violencia estatal. Las niñeces, porque son muchas, no solo una, no hay un niño, no hay una niña de la legua, hay diversidad de niños y niñas, con sus intereses, sus oportunidades, sus características, sus géneros, sus edades. A lo largo de todos estos años han recrudecido su diagnóstico, que en general se basa en 4 líneas. La corrupción de la policía, la imposibilidad de utilizar las calles y ejercer su derecho al juego, el miedo por las balaceras constantes y cada vez menos predecibles, y el poco tiempo que tienen para estar con sus familias o los malos tratos que reciben al interior de las mismas, o por los adultos en general. Ellos saben, ven y problematizan su realidad, y si cuentan con los espacios también proponen soluciones. Son sujetos de derechos, son sujetos políticos. La invitación de la Caleta es favorecer grupos de pares, niñas y niños que se reúnen para, a través de su lenguaje más próximo, el juego, favorecer instancias de diálogo y problematización de sus realidades, desde un enfoque de derechos que les permita reconocerse como sujetos valiosos por el solo hecho de ser. El grupo da sostén, crea posibilidades, favorece lecturas nuevas, abre puentes, genera nuevas posibilidades para el desarrollo del ser. Mientras en paralelo y junto a las niñeces participamos en instancias de demanda y exigencia por el ejercicio real de sus derechos, tanto en instancias locales, nacionales, pero también internacionales. Hablar de trauma es hablar también de memoria, de pertenencia, de identidad. Hablar de trauma es reconocer la herida para permitir crear desde un lugar distinto, ya no tan contrañido. El dolor existe, es una experiencia humana inevitable. Pero la vivencia de esos dolores podrá cambiar en la medida que tengamos apoyo de otros y otras para cambiar las condiciones que lo generaron y para reconocer mi valía que hace posible leerlo desde otro lugar. Muchas gracias.